Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la nube de desechos generada por DART tras chocar con dimorfos. Hablamos con Fernando Moreno. El 26 de septiembre de 2022, la humanidad presenció en directo el choque de una nave terrestre contra un asteroide. La nave recibía el nombre de DART, dardo, y tenía como objetivo demostrar que contamos con la tecnología capaz de desviar en el futuro la trayectoria de un asteroide o de un cometa que amenace con colisionar con la Tierra. La diana de DART era el más pequeño de un sistema doble de asteroides. El mayor, Didymos, tiene 780 metros de diámetro y alrededor de él se mueve Dimorphos como una pequeña luna de 160 metros de longitud. La misión cumplió con creces los objetivos marcados. DART chocó contra Dimorphos frontalmente a una velocidad de más de 22.500 kilómetros por hora, y como consecuencia de ello, su periodo de rotación alrededor de Didymos cambió y se redujo en 32 minutos. Pero hubo otras consecuencias de la colisión que aún se siguen investigando. El choque fue de tal magnitud que levantó una nube de polvo y desechos que se extendió tras el sistema como la cola de un cometa. Las observaciones tomadas desde la Tierra y desde el espacio a medida que pasaban los días ha permitido obtener una serie de resultados que ahora se han publicado en un artículo de la revista Nature. Entre los firmantes del artículo está nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, Fernando Moreno, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy hablamos con Fernando Moreno Dávila. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAA, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Le hemos llamado para hablar de un trabajo que se ha publicado recientemente en la revista Nature y cuyo título dice Eyecta del asteroide, lo traduzco naturalmente, pues está en inglés, Eyecta del asteroide activo Dimorphos producido por DART. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Fernando, por participar en el programa. Vale, un saludo también desde aquí. Bien, yo creo que conviene empezar por la misión DART, recordar un poco en qué consistía. Sí, la misión DART, las siglas son DART, que es Double Asteroid Redirection Test, que bueno, el diseño de la misión estaba hecho para desviar la órbita de un pequeño satélite de un asteroide mayor que es Didymos, satélites dimorfos. Entonces la idea era, con un impacto cinético, sin carga explosiva ni nada de eso, pues sacarlo de la órbita que tenía con un impacto y provocarle una variación en el periodo de traslación alrededor del objeto del primario, ¿no? Sí, eso fue en septiembre de 2022, ¿no? Fue cuando ocurrió. Claro, ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¿no? Ahora ya se pueden analizar las cosas, digamos, con detenimiento. Exacto. La trayectoria de la nave se hizo, bueno, para que coincidiera, o sea, para que llegara en un momento determinado a la órbita de Dimorphos y colisionara con él en un día determinado a una hora determinada. Al mismo tiempo se dispusieron pues, los telescopios que había disponibles, siempre y cuando fuera visible desde cada sitio desde algunos sitios de la Tierra, porque no era visible desde todos, lógicamente,
pero bueno, para observarlo desde tierra al mismo tiempo que sucedía la colisión. Al mismo tiempo también la propia nave llevaba un equipo de microsatélites, podríamos llamarlo, que son los Licia Cube, hechos por la Agencia Espacial Italiana, y con esos microsatélites pues se estudió el momento del impacto, digamos, in situ. O sea, se hicieron imágenes que prácticamente, bueno, al mismo tiempo que sucedía la colisión para estudiar el material eyectado en las primeras fases. O sea que la nave principal estaba diseñada para que chocara contra Dimorphos, que es la pequeña luna que rodea a Didymos, que es el asteroide principal, pero antes de ese choque liberaba esos pequeños microsatélites para que la acompañaran en el camino hasta el choque y poder tener imágenes de lo que ocurría justo en el momento del impacto. Lo que pasa es que estos satélites tenían lo que se llama un flyby muy rápido, entonces bueno, era tomar unas cuantas imágenes y ya está, no se quedaban en órbita como, que digo yo, la misión Rosetta en la que he estado trabajando, ahí sí, o sea, ahí había una nave que estaba en órbita durante mucho tiempo y bueno, esto era una cosa diferente. Aquí era simplemente tomar unas cuantas fotografías y ya está. O sea, al mismo tiempo que pasaba y ya se perdía, ¿no? Sí, prácticamente, pues era una cosa más o menos instantánea. Bueno, los resultados del impacto se han publicado ya. Efectivamente se consiguió de alguna manera desviar, aunque fuera poquito, esa trayectoria, ¿no? Efectivamente. Sí se consiguió desviar, además con un éxito bastante notable, porque en principio, bueno, se preveía a lo mejor una diferencia en el periodo orbital el periodo orbital que tiene el satélite natural, digamos, es del orden de 12 horas alrededor del primario. Pues con el impacto pues se preveía pues modificarlo como en 10 minutos o algo así como mucho, pero no, ha sido mucho más de eso, ha sido del orden de media hora, lo cual indica que eso se debe fundamentalmente a que la eyección de material ha sido mucho mayor de la que se esperaba inicialmente. O sea, la eyección de material ayuda de alguna manera a que el proceso de desviación sea mayor. Cuanto menos, digamos, material se ha eyectado, pues, digamos, ese incremento de momento lineal es menor y la desviación es menor. Pero si la cantidad de material eyectado es mayor, pues la desviación es mayor también. O sea que cuando choca contra ese asteroide pequeñito, claro que tenía ciento y pico, casi 200 metros. 160 metros. 160 metros de diámetro, bueno, o sea, pequeñito, pero que no nos caiga en la cabeza, ¿no? Bueno, pues, o sea, en el momento del choque, ahí lo que se produce, pues como ocurriría con un meteorito grande aquí en la Tierra, que forma un cráter y lanza al espacio materia. Eso lo que hace es, digamos, ayudar al impacto en sí, porque lo que hace la eyección de material, que va en sentido contrario, ayuda en la conservación del momento, lo que hace es que incrementa, digamos, el efecto, ¿no? Es como un potenciador del efecto el hecho de que salga material hacia afuera eyectado a una cierta velocidad. Entonces, bueno, ahora y de eso es lo que iba un poco este artículo, pues estudiar ese material y, bueno, por qué tiene esa cantidad de estructuras, interpretar lo que se ve ahí, ¿no? Que no es sencillo. Claro, hablas de estudiar la estructura de esa imagen que se obtiene desde Tierra, y desde Tierra, desde luego, el pequeño asteroide ni siquiera se ve. O sea, lo que se ve es todo ese polvo y todo ese material que ha sido eyectado después del choque, que lógicamente ocupa muchísimo más espacio. Ni siquiera se distingue el pequeño asteroide del primario en las imágenes del telescopio espacial, que son con las que estamos trabajando. O sea, las imágenes del telescopio espacial tienen una resolución por píxel en esos momentos, a ese asteroide o a ese sistema binario, de unos 2 kilómetros. Ajá, de unos 2 kilómetros, claro. Como la separación entre ellos es del orden de 1 kilómetro, pues no se distingue uno de otro. Es decir, ahí se ve como un núcleo, digamos, una condensación central
pero no se distinguen los dos elementos. O sea, se ve un puntito brillante y para de contar y ahí están los dos. Exactamente, bueno, un punto brillante modificado por lo que se llama la función de esparcimiento de punto, que todos los telescopios la tienen, aunque esté en el espacio. Y bueno, ya está, eso es lo que se ve ahí. Y bueno, lo que pasa es que se han tomado imágenes muy frecuentes, digamos, con el telescopio espacial, entonces se ha visto bien cómo ha ido evolucionando ese material eyectado, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que hace ese choque es levantar una especie de nube de polvo que luego se va extendiendo y va formando una especie de cola, ¿no? Claro, una nube de polvo que se calcula como pues son unas 5.000 toneladas o algo así de polvo, ¿no? Lo que se viene estimando que ha podido salir de ahí. Eso sin contarlo, porque claro, ahí hay una parte, digamos, hay varias, ahí se producen varios fenómenos. Al principio lo que hay es una vaporización probablemente de parte de la nave y parte de las regiones cercanas a la superficie donde ha impactado la nave. Y entonces ahí se producen emisiones de vapores, pues de alcalinos, de litio, sodio, potasio, todo eso se ha detectado también, aparte de una expansión de polvo a alta velocidad, digamos, alrededor de 2 kilómetros por segundo. Eso es la primera eyección instantánea. Después ya se ha producido una eyección más, digamos, poco posterior, pues poco posterior estamos hablando de microsegundos o décimos de segundo. Claro, eso te iba a preguntar, el choque fue uno, ¿no? Pero lo primero es digamos, prácticamente instantáneo, después ya a los pocos, digamos, décimas de segundo o incluso algún segundo, pues ya se emite el resto del material, ¿no? Y después, con el tiempo, claro, parte de ese material reimpacta otra vez en la superficie de los dos, ¿vale? O sea, que salen, pero quedan en órbita, partículas ahí quedan en órbita y algunas vuelven a reimpactar sobre la superficie de algunos, provocando una eyección secundaria también. Es posible. Esto está todavía bajo análisis, estamos viendo a ver, pero es posible que se haya producido algún fenómeno de este tipo también, con lo cual es interesantísimo. O sea, el hecho de que la colisión haya sido en un sistema binario, pues complica tremendamente el análisis, porque ya las partículas no están sometidas, digamos, a un centro de gravedad, sino que ya tiene ahí dos cuerpos, ¿vale?, que están ejerciendo atracción gravitatoria. Sobre esas partículas de polvo, ¿no? Sobre esas partículas, pero los dos a la vez. Claro, entonces eso va modificando la trayectoria de ese polvo, ¿no? Incluso, o sea, hay otro factor más, y es que el haber impactado sobre el secundario, aunque no haya tenido un efecto, digamos, muy llamativo desde el punto de vista dinámico sobre el propio objeto, pero sí que seguramente le ha transformado los ejes de rotación y todo esto, seguro que alguna transformación ha habido ahí, ¿no? O sea, ha podido ir a una rotación caótica. Por lo cual, pues claro, todo eso también influye en la dinámica. O sea, el problema desde el punto de vista dinámico es muy interesante, pero también muy complicado. Claro, muy complicado. Sí, porque cuando estabas diciendo eso de que había como dos eyecciones, ¿no? O sea, una más rápida al principio y otra, podemos decir, más lenta. No sé si es correcto. Sí. Yo me estaba imaginando el choque de un meteorito, por ejemplo, contra la Tierra, ¿no? O cuando nosotros lanzamos una piedra contra la arena, que las partículas, digamos, más sutiles, con menos masa, salen disparadas más rápido que las más gordas, ¿no? Tardan. Sí, claro, ahí hay una distribución de velocidades también, claro. Hay unas partículas que salen con una velocidad, otras con otra, y bueno, dependiendo del tamaño. Y bueno, yo ahora mismo estoy haciendo modelos con los cuales pues estoy viendo que realmente para explicar la morfología de la cola que se ha formado de este asteroide activo artificial, por así decirlo,
pues bueno, hace falta como suponer dos componentes de eyección, aparte de la extremadamente rápida de los 2 km por segundo. Después haría falta como dos componentes, una que sale como la velocidad de escape del sistema. La velocidad de escape es la velocidad para la cual una partícula que se emita de la superficie de alguno de esos dos cuerpos puede abandonar el sistema gravitatorio de los dos y ir al espacio. Y bueno, estoy viendo que efectivamente habría una componente que podría viajar a esa velocidad y otra componente que va como a una velocidad de intermedia, que es lo que explicaría el cono de eyección, ¿no? Esa parte del cono de eyección podría estar compuesta por partículas relativamente rápidas y sin embargo la cola podría estar compuesta por partículas que han salido más lentas. O sea, en procesos de estos de eyección, por ejemplo, en el experimento este que se hizo en la Luna, ¿cómo se llamaba? LCROSS. Fue un experimento que se hizo también con un impacto en la superficie de la Luna, bueno, para ver la cantidad de agua y todo esto. Y ahí se vio que efectivamente la eyección se componía también de una parte más rápida y otra parte más lenta. O sea que por ahí puede ir la cosa más o menos, pero claro, esto necesita mucho análisis. O sea que entonces en el momento del impacto se produce esa nube, vosotros lo vais observando a lo largo del tiempo, ¿no? Y vais viendo cómo se extiende y ahí vais delimitando ya unas cosas con respecto a otras. Eso es, las velocidades y la cantidad, o sea, los tamaños que hay, lo que se llama la distribución de tamaño de las partículas y también la masa total que se va emitiendo, ¿no? ¿Y la composición de esas partículas? Esto sería más bien algo para... A ver, la espectroscopía hasta ahora solamente ha revelado unas líneas de emisión, como digo, asociadas a la componente súper rápida del orden de los 2 km por segundo, inmediatamente en el momento del impacto y unos pocos minutos después. Eso, ahí es donde estaban las emisiones de sodio, potasio, estos elementos que están asociados probablemente bien a componentes de la propia nave o bien a componentes de nave más el interior de Dimorphos. Pero otras medidas espectroscópicas que se han hecho no han revelado absolutamente nada. Aparte del espectro, digamos, plano que tienen este tipo de objetos. Bueno, tienen a lo mejor una tendencia a aumentar hacia el rojo un poquito dependiente, una disminución en el ultravioleta, pero vamos, nada, digamos, llamativo de otras líneas de emisión, qué sé yo, si hubiese habido un núcleo de hielo, por ejemplo, o algo así, pues entonces habríamos visto ahí alguna componente en el infrarrojo, por ejemplo, algunas líneas de agua o algo. Pero no se ha visto absolutamente nada. O sea, que es un asteroide completamente, además, como se espera, porque a esa distancia del Sol, pues, prácticamente está a una unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol, pues la existencia de agua ahí es problemática. O sea, puede que haya alguna zona, y más en un asteroide tan pequeño, ¿no? En un asteroide como Ceres, por ejemplo, pues sí, claro, pues hay agua, porque puede tener más, vamos, en el subsuelo puede contener algo de hielo, pero aquí no hay nada de eso. Entonces, bueno, todavía tienen que salir trabajos, supongo, de espectroscopía, pero vamos, lo que yo he visto hasta ahora son de la eyección súper rápida, esta de 2 km por segundo, que solamente revela emisión de algunos metales, de sodio, litio, potasio y nada. Bueno, como has comentado, hubo un experimento de un choque en la Luna, pero también hubo otro experimento que yo recuerdo que era, le llamaban Deep Impact contra un cometa, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un caso y el otro? Claro, la diferencia fundamental es la composición y la estructura de la superficie. O sea, en el caso del cometa, bueno, pues ahí el desarrollo de la pluma que se originó con el impacto, que por cierto es lo que se trata, o sea, la velocidad, el producto de velocidad y masa, o sea, lo que se llama el momento lineal, viene a ser del mismo orden en los dos casos. O sea, el proyectil de aquí de DART creo que iba como a 6 km por segundo y una masa de 600 kilos aproximadamente,
y el otro pues era menos masa pero más velocidad o algo así. Total, que el momento lineal creo que es similar, sin embargo los efectos son completamente distintos. Aquí, en el caso del cometa, bueno, pues se generó una pluma de material que después se disipó en mucho menos tiempo que lo que ha ocurrido ahora con DART, que todavía hay imágenes que muestran la cola, ¿no? ¿Sabes? Claro, porque en aquella ocasión, que creo que fue por allá por 2006, ¿no? Cuando impactó ese Deep Impact, que tiene el mismo nombre que una película, y a lo mejor todos nos acordamos de la película, pero no de esta misión, chocaba contra un cometa, ¿no? Y como dices, los cometas a lo mejor llevan hielo y llevan esa serie de cosas que no. La composición es diferente. Aquí, bueno, pues son silicatos, es un material todo es un asteroide tipo S, o sea, son silicatos fundamentalmente, y en el cometa hay muchos más compuestos, o sea, hay silicatos, pero también hay compuestos de, bueno, hielo, de diferentes tipos, y materia orgánica, o sea, es distinta, y después la porosidad también es distinta, o sea, aquí la estructura de la superficie, según hemos visto por ejemplo con Rosetta en el 67P, pues diferente de la de un asteroide, o sea, completamente distinta. Aquí en la superficie de Dimorphos es como un aglomerado de bloques que se ven ahí. Si habéis visto las imágenes, bueno, pues son lo que se llaman boulders por toda la superficie de diferentes tamaños y muy poco, digamos, polvo de pequeñas dimensiones, ¿no? En cambio, en un cometa, pues sucede al contrario. La mayoría de la parte hay muchas partes que están compuestas por polvo, o sea, tienen una buena capa de polvo y los boulders abundan bastante menos que en un asteroide. Entonces es diferente, la porosidad también dentro del propio objeto pues también es diferente y los efectos lógicamente también son distintos. Muy bien, Fernando, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Fernando Moreno, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fernando, estábamos hablando de esa misión, la misión DART, que ha chocado contra el asteroide Dimorphos y ha conseguido desviarlo un poquito dentro de esa órbita que tiene alrededor de ese asteroide mayor, y siempre nos han dicho que el objetivo de ese experimento es, digamos, sentar las bases de que tenemos una tecnología suficiente como para desviar algún objeto celeste que venga en colisión con la Tierra antes de que choque contra nosotros. Hasta ahí todo está claro. Pero como has estado contando, los resultados de ese experimento, o sea, el cuánto impulso se le consiga imprimir a un cuerpo determinado para desviarlo de su órbita y salvar así la Tierra, depende mucho de las características de ese cuerpo, es decir, si está hecho de un aglomerado de material que se pueda deshacer, si tiene hielo, si es roca dura, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
claro, después tendrá uno el caso de que un asteroide puede tener una estructura y otro a lo mejor otra diferente, de manera que el ensayo es, bueno, pues lo que su nombre indica, un ensayo, pero no, digamos, con esto no está ya todo hecho, ni mucho menos, porque claro, puedes encontrar con un asteroide que tenga una estructura más monolítica, digamos, no sea tan, porque esto es, el dimorfo es prácticamente un agregado de piedras, ¿no? O sea, digamos, la densidad total es muy baja porque hay muchos vacíos dentro, ¿no? O sea, hay una macroporosidad, que se llama macroporosidad, bastante importante. Pero claro, si viene un asteroide de tipo monolítico, prácticamente, o sea, que está hecho, digamos, de una pieza... O sea, que es una roca compacta. Una roca compacta, pues la eficiencia del impacto no va a ser la misma. Claro, pero eso se puede calcular. O sea, supongo que lo habréis hecho simulaciones, ¿no? Sí, para o sea, digamos, para una roca impenetrable con una colisión de ese tipo, el factor de aumento del momento sería 1, es decir, no hay un aumento de nada. Para este dimorfo el factor ha sido como del orden de 3,6 o algo así, o sea, mucho mayor. Entonces, por eso la modificación de la órbita en un objeto de este tipo va a ser mayor con un impacto de estos cinéticos que no un asteroide monolítico. Claro, por eso se pensaba que la influencia, digamos, de este choque iba a ser menor, en principio, teóricamente. Sí, bueno, no, en realidad no se sabía, o sea, se tenía digamos, el factor ese se denomina factor beta, bueno, le llaman beta, y este beta, pues, se pensaba que iba a estar en el orden 1 hasta 3 como mucho, ¿no? Pues ya en el mejor de los casos, sin embargo ha superado incluso el 3, o sea que la cosa ha ido muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa, ha ido muy bien. Claro, porque también ahí influyen muchas cosas, ¿no? Hablas de las características de ese cuerpo, ¿no? De la masa del impactador, podemos decir, pero también el ángulo con el que impacta influye, ¿no? Sí, aquí lo que se hizo provocar una colisión frontal, lo más frontal posible, para que fuera lo más eficiente, digamos, posible. Y de hecho, bueno, la navegación, cuando llega la nave en las proximidades del sistema binario, ya el sistema de navegación es autónomo, ahí ya no se hace absolutamente nada. De manera que hay que confiar en que el sistema vaya al chico y no al gordo, por ejemplo. Que podía haber ocurrido, ¿no? Se ve que lo tienen bien, que ha sido un éxito completo. No, lo decía eso porque cuando uno da, como dicen en mi tierra, de respagilón, ¿no? da de lado. Cuando da de lado, pues lo que puede hacer es contribuir a que gire más rápido, ¿no? Claro, algo así, pero no a tener un efecto, digamos, fuerte, ¿no? Sobre la órbita. Muy bien, a raíz de este artículo que habéis publicado, supongo yo que, claro, como tú decías al principio, esto se sigue estudiando. Lo mismo que esa nube de partículas siguió un proceso, ¿se sigue viendo esa nube de partículas? Todavía sí. Yo tengo unas imágenes aquí de principios de marzo y todavía está lo que se ve ya es una cola, una estructura lineal. Se ve el núcleo y una cola así, una estructura lineal, cada vez más debilitada, lógicamente. Pero bueno, todavía... Eso no quiere decir que esté activo, eso quiere decir que las partículas se van soltando poco a poco de esa, digamos, región donde están los dos cuerpos. Y, como ya digo, algunas partículas chocan, vuelven a chocar pueden generar otra eyección secundaria, digamos, y otras ya se van yendo del sistema y ya por lo que... Siguen escapando de la gravedad de ese sistema doble y ahora, después de tanto tiempo, ¿qué las impulsa a esas partículas a escapar del sistema? ¿Y cómo se van del sistema? Pues por lo que se llama la presión de radiación solar, que lo que hace es empujar las partículas, digamos, fuera del asteroide en la dirección antisolar. Sí, lo mismo ocurre con la cola de un cometa, ¿no? Con la cola de un cometa, exactamente igual, sí. Has mencionado hace un momento la palabra activo. Y recuerdo que en el artículo, al principio, comenzabas hablando de los asteroides activos. ¿Qué son exactamente ese tipo de asteroides? Los asteroides activos, bueno, se descubrieron en el año 1996 con unas imágenes de
un objeto que tenía, bueno, pues una estructura muy similar a la que se ha visto ahora con Dimorphos, es decir, una condensación central y una estructura lineal formando una cola a partir de, digamos, la condensación central. Entonces, en ese año se vio en un asteroide, se vio una cola de ese tipo, que no se había visto hasta entonces, era el 133P. En ese momento, bueno, se le dio una denominación asteroidal porque la órbita era asteroidal, o sea, era un objeto del cinturón principal de asteroides, pero al mismo tiempo mostraba una cola, entonces era una cosa totalmente inusual. Para esa época, en esa época no se sabía lo que era eso. ¿Por qué no puede mostrar cola un asteroide en ese lugar, por ejemplo? Después, a posteriori sí, porque al principio, claro, los asteroides siempre se han pensado como objetos, digamos, de naturaleza rocosa e inactivos. Esa era la denominación normal de un asteroide. Objetos que están, la mayoría de ellos, en el cinturón principal, entre las órbitas de Marte y Júpiter, sin actividad ninguna, girando alrededor del Sol y ya está. Pero gracias al descubrimiento de ese objeto, pues después ya también ha ocurrido que los programas estos de vigilancia, de surveys que se llaman, de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra y todo esto, han propiciado el descubrimiento de muchos otros objetos de ese tipo, que se llaman asteroides activos. Entonces, ahora mismo se conocen una treintena de objetos de ese tipo, ¿vale? Pero hay una diversidad enorme de los mecanismos que se proponen para la actividad, porque pueden ser pues por una colisión, como este mismo caso de DART, ¿no? Que origina pues una eyección de polvo al espacio, que es, bueno, instantánea, pero también puede ser porque, bueno, una misma colisión origine, si es un objeto del cinturón de asteroides, pero en la parte, digamos, más externa del cinturón, ahí sí puede haber hielo debajo de la superficie, y cuando se produce una colisión, ese hielo pues puede sublimar y comportarse como un cometa. Digamos, es como si abriéramos un cráter en el objeto, bueno, que de hecho se abre, y el hielo queda expuesto. Entonces, al estar expuesto, pues empieza a sublimar y a emitir partículas de polvo, pero en este caso ya no se trata de una eyección instantánea, sino que puede durar varios meses, claro, digamos, mientras el objeto está, pues, a lo mejor más cerca del Sol. Entiendo. O sea que los hielos, que pueden ser a lo mejor hielos de dióxido de carbono, de agua y demás, existen a determinada distancia del Sol porque la temperatura que adquiere el cuerpo no es suficiente como para que se convierta todo ese hielo en gas directamente, o se sublime. A medida que nos vamos acercando al Sol, existe menos probabilidad de que existan esos hielos porque ya sobre la superficie se ha sublimado. Si está tapado y se encuentra bajo la superficie, al quedar al descubierto, si la temperatura es suficiente, pues se produce ese escape, esa conversión de hielo en gas, y por lo tanto eso arrastra partículas y crea la cola como si fuera la de un cometa, ¿no? Exacto. Este objeto que mencionaba antes, el 133P, fue el primero que se descubrió. Se ha visto que tiene una emisión de polvo recurrente. Cada vez que se acerca al perihelio, que es la distancia más cercana al Sol, emite polvo y después se apaga. Después empieza otra vez, emite y se apaga. Es exactamente igual que un cometa, ¿vale? Porque se acerca mucho al Sol, ¿no? O sea, se sale, digamos, de esa categoría. Claro, pero es que aún hay otra. Bueno, hay varias más, pero bueno, hay otra también muy conocida, además, que se ha comprobado que sí, que explica bastante bien algunos de ellos. Pizarro. Que es la aceleración que se produce por radiación, lo que se llama efecto Yarkovsky, que lo que hace es que acelera un objeto por las diferencias térmicas que hay entre la mañana y la noche. Esas diferencias térmicas provocan una emisión térmica que lo que hace es, digamos, hacer un par de fuerzas en el asteroide, poco a poco irlo acelerando cada vez más hasta que llega al límite, a lo que se llama el límite de ruptura. Sí, cuando dices que se acelera quiere decir que gira cada vez más rápido, ¿no? Como una peonza. Exacto. Los objetos de este tipo, como además son conglomerados de peñasco, digamos, pues llega un momento en que si se acelera lo suficiente, el objeto se rompe en pedazos.
Y ese tipo de ruptura se ha visto, por ejemplo, en P5, bueno, uno de los asteroides de estos, no me acuerdo la denominación completa, pero bueno, al final era P5, que mostraba una serie de chorros que salían de la condensación central. Cada estructura lineal de esas correspondería a un episodio de eyección de material que ha tenido lugar por dislocación, digamos, rotacional. Claro, o sea que al ser un aglomerado, al dar las vueltas tan rápido, se descompone, ¿no? Y libera pues partículas que hay entre esas piezas que lo componen. Ese sería otro fenómeno, pues hay más. Hay otros, pues, por ruptura, digamos, térmica bueno, pero esto ya en asteroides muy cercanos a la Tierra, que por calentamiento y enfriamiento sucesivos, pues se producen dilataciones, que lo que hacen, y ruptura de rocas, que lo que hacen es lanzar partículas al espacio. Ese es el caso de Phithon, que es uno de los asteroides más cercanos al Sol, pero vamos, que no es los clásicos asteroides activos del cinturón principal, sino que es muy, muy cercano al Sol. O sea que desde que se descubrió aquel se van descubriendo más, y además la explicación que se encuentra para cada caso puede ser incluso diferente, ¿no? Dependiendo del tipo de asteroide, de la distancia, de cómo se acerque más o menos al Sol, etcétera. Por eso que hay el descubrimiento en el 96 de este 133P, que no me acordaba el nombre, ¿verdad? Elst Pizarro. Sí, o sea que aquel primero que se descubrió se le dio el nombre de Pizarro, aparte del nombre técnico, lógicamente. Elst y Guido Pizarro, allí lo descubrieron en Chile, en el ESO, en Chile. Y bueno, pues desde ese momento se han descubierto un montón de objetos de este tipo, cada uno no, pero que hay unos 30 y prácticamente diría que cada 3 o 4 son mecanismos diferentes, o sea, son objetos muy interesantes. Sí. Además, yo llevo estudiándolo eso desde el año 2010 aproximadamente, que empezamos con un programa de colaboración con investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y usando el Gran Telescopio Canarias de 10 metros, porque estos son objetos muy débiles que hay que tener una buena instrumentación, un buen telescopio para sacarle la fotometría de la cola y todo esto, ¿no? Sí, imagino que suelen ser asteroides muy pequeños, ¿no? Son muy pequeños y además emiten muy poco. O sea, estamos hablando de a lo mejor pues del orden del kilo por segundo de polvo al espacio, mientras un cometa está a lo mejor emitiendo 500, 600 o 1000 kilos por segundo cuando se acercan al perihelio. O sea, es una emisión muy baja y hay que tener una buena instrumentación para verlo, excepto en algunos casos excepcionales, ¿no? Como por ejemplo cuando ocurrió con el asteroide Sheila, que ese fue objeto de un impacto, y es un asteroide bastante gordo, del orden de 50 kilómetros así, de radio creo que es. Y ahí sí, ese sí se pudo observar con telescopios, digamos, de pequeña apertura, pues ya podía tener unas buenas imágenes, pero vamos, en general cuesta bastante obtener imágenes buenas de estos objetos. Bueno, y este par de asteroides que giran uno alrededor del otro, aunque sean pequeñitos, pero que ya tienen una larga historia para nosotros, ¿de cara al futuro se piensa hacer algo más con eso? Sí, bueno, de cara al futuro está la misión ERA, que es de la Agencia Espacial Europea. Estas misiones, DART y ERA, están dentro de un programa general que se llama AIDA. Y bueno, la misión ERA, que se lanza el año que viene o algo así, empieza a tener datos dentro de un par de años. Lo que va es a mirar qué ha pasado allí, a caracterizar el sistema binario ya después del impacto, estudiar el cráter de impacto, el estado rotacional de los dos objetos, porque el Dimorfo seguramente ha cambiado a un estado caótico que tardará un tiempo otra vez en volver a su estado inicial, porque eso siempre tiende a volver al estado de mínima energía.
pero tarda un tiempo. Y después, bueno, de qué ha pasado también con Didimo, si ha habido alguna, pues no sé, por ejemplo, a un tinte de la superficie por haber caído tanto material de la colisión o cosas de este tipo, ¿no? Incluso si ha habido material que ha caído cerca del ecuador, el Didimo está muy cerca del periodo crítico, de lo que se llama el periodo crítico de rotación, con lo cual, pues también si ha caído material ahí, es posible que se haya soltado y es posible que esté todavía en órbita. O sea, cuando llegue la era allí, pues puede que descubra alguna nube de polvo alrededor de Didimo. En fin, el estudio de lo que ocurre ya después del análisis. ¿Pero esa misión pretende ponerse en órbita? Esa misión sí creo que va a estar un tiempo analizando el sistema, sí. No es un flyby como lo que mencionaba de la pequeña Licia Cube italiana, sino que es una misión de mucho más calado, de observación ya de más tiempo, sí. Y lo que se ha aprendido con este impacto lleva a diseñar a lo mejor otras fórmulas que de alguna manera pues se puedan hacer con otras misiones. No sé si una cosa de este tipo se pretende, digamos, repetir en el futuro. Lo que sí es que hay, bueno, aparte de la técnica del impacto cinético, hay otras técnicas como por ejemplo lo que he mencionado antes del efecto Yarkovsky, que lo que hacen es ir acelerando el periodo de rotación. También tiene otro efecto que es el desplazar los objetos de la órbita. Es un efecto muy lento que tarda a lo mejor, pues no sé, miles de años en que sea efectivo, pero si se le pone al asteroide lo que se llaman unas velas solares, que se denominan así, pues lo que hacen es aumentar mucho la reflexión de la luz ahí y provocan que ese efecto se acelere. Y a lo mejor pues con una técnica de ese tipo a un asteroide se le puede desviar de la órbita lo suficiente para que no impacte. Que la idea es que se desvíe lo suficiente como para que no impacte en la Tierra y ya está, ¿no? O sea, no es tampoco destruirlo ni nada de esto, ¿no? Entre otras cosas, porque si se destruye y se crean más trozos, alguno nos dará. Pues va a ser peor. Sí, había gente que me comentaba eso, que si con el impacto no había algún riesgo de que alguno de los fragmentos estos en la misma colisión esta de edad llegase a la Tierra. Y no, afortunadamente no. Afortunadamente no, porque es muy pequeño y el impacto, y además lo único que ha hecho ha sido cambiar un poco el periodo de traslación de uno alrededor de otro, ¿no? Ya. Muy bien, muy interesante. ¿Hay alguna cosa más que podamos hablar del artículo antes de pasar al equipo? Yo creo que, bueno, el artículo, como ya digo, estamos en el comienzo del análisis, ¿no? Y esto va a llevar tiempo porque, bueno, se pretende publicar unos resultados preliminares ahora, pero esto tiene mucho trabajo porque ahí hay muchísimas estructuras que son muy difíciles de explicar. O sea, ahí hay seguro, se están produciendo fenómenos de fragmentación de partículas que están rotando también a una velocidad muy alta y que se pueden disgregar en el tiempo. Y después, bueno, también al ser un sistema binario y tener en cuenta la gravedad de los dos cuerpos, bueno, pues hasta ahora estamos trabajando con suposiciones de objetos esféricos con una gravedad que es sencilla de calcular. Cuando ya metamos los modelos de forma y todo esto, porque ya se tienen disponibles modelos de forma de estos objetos, cuya gravedad ya no es tan sencilla. Ya hay que recurrir a modelos de tipo poliédrico, por ejemplo, para simular campos gravitatorios o a desarrollos en serie. En fin, que esto tiene todavía mucha tela que cortar. De todas formas, vosotros manejáis modelos, como lo acabas de decir, ¿no? ¿Habéis manejado esos modelos para intentar reproducir lo visto? Los modelos, claro, al tener en cuenta tantísimos efectos, pues son también extremadamente lentos en el cálculo, incluso aunque estén escritos en modo paralelo y todo esto, pero incluso así es muchísimo tiempo de cálculo lo que necesitan para llegar a construir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos viendo a ver qué podemos ir aportando, ¿no?
Muy bien, a mí me gustaría que hablaras ahora un poco del equipo, ¿no? Porque este artículo lo firman bastantes personas. De hecho, el autor principal, no sabía cómo pronunciarlo, Jian. Jian está en Fairfax, en Virginia. Y bueno, ahí hay un montón de gente que todos esos son miembros del equipo de DART. Yo en principio estaba, digamos, analizando los datos y entré un poco en el equipo ya casi al final, porque intenté aportar lo que mis conocimientos sobre los asteroides activos, que como ya tenía, digamos, un bagaje anterior de esto, pues ha servido para meter cosas en el artículo, obviamente. Y bueno, ahí hay, en lo que respecta a la participación española, pues hay miembros de la Universidad de Alicante, está Adriano Campos Bagatín, Universidad de Alicante. Después también he colaborado de cerca bastante con un uruguayo llamado Gonzalo Tancredi, que es autor también del artículo y también es experto en cometas observacional y modelos de tipo de estructura y tal. Y bueno, y el resto del equipo ya hay gente ahí que conozco y otra gente que ni los conozco, ¿sabes? O sea, Con los equipos internacionales, ¿no? Cada cual es experto en su parcela y al final pues todo ese conocimiento se junta para extraer una información que da lugar a un artículo. Vamos, después hay gente de Jet Propulsion Laboratory, por supuesto del Applied Physics Laboratory, que es donde se diseñó la misión DART, y gente también de otras instituciones, ¿no? Hay mucha gente ahí metida. Bueno, háblame un poco de ti, porque siempre lo digo, entre la audiencia hay muchos estudiantes que algunos de ellos estarán pensando, pues me gustaría participar en una misión de estas en un futuro, ¿no? Seguro que sí. Pues bueno, yo estudié aquí en Granada. Yo estudié física, en ese tiempo no había ni siquiera la especialidad de astrofísica. Entonces, bueno, salió una oportunidad porque en el año cuando yo terminé, hacia el año 82, 83, por ahí, el Instituto de Astrofísica estaba, digamos, naciendo. Aquí había muy poca gente, estaríamos a lo mejor, bueno, de 15 o 20 personas como mucho. Yo empecé aquí estudiando emisiones de la alta atmósfera terrestre. Entonces hice unos proyectos con cohetes donde se lanzaban cohetes hasta 120 kilómetros de altura y se estudiaban los perfiles de las emisiones cuando al subir y al bajar el cohete iba registrando la emisión de diversos componentes atmosféricos del air globe, lo que se llama el air globe terrestre. Y bueno, y ahí es donde empecé más o menos los estudios. Después ya se decidió hacer una línea de investigación de planetas exteriores y ahí ya empezamos a estudiar las atmósferas de Júpiter y Saturno con espectroscopía y después ya con modelos radiativos de la atmósfera, explicar un poco las capas de la atmósfera, digamos, la luz cómo se dispersa a través de los aerosoles y de las partículas de las nubes. Y de ahí ya, bueno, con la involucración del Departamento del Sistema Solar en la misión Rosetta, pues ya emigramos hacia los cometas en los años 90 o así. Y entonces ya desde entonces, pues ya mi objeto de estudio ha sido el polvo cometario, análisis del polvo cometario desde el punto de vista dinámico y también desde el punto de vista radiativo. Es decir, aquí también montamos un laboratorio de dispersión de luz por partículas que lo que hacen es, bueno, pues poner una muestra de polvo y con un láser incidirle al polvo y entonces determinar lo que se llama la matriz de scattering, es decir, las propiedades de la función de fase, el grado de polarización del polvo y todo eso para aplicarlo después a los cometas. Entonces, para estudiar análogos de polvo cometario para después interpretar las medidas de Tierra. Claro, o sea, estudiar cómo cambia la luz, digamos, incidente y para que cuando uno reciba esa luz pueda determinar que pertenece a ese proceso, ¿no? Exactamente. Esa era la idea y ese proyecto sigue, ahora lo lleva Olga Muñoz, fue quien diseñó el experimento, que ella estuvo una estancia postdoctoral en Holanda. Allí tenía un laboratorio similar al que hay aquí y ella fue la que, digamos, propulsó toda
todo el laboratorio, y ahora se ocupa completamente de eso. Entonces, bueno, pues tenemos como varios frentes, ¿no? Frente dinámico, otro frente de estudios radiativos, y bueno, y aplicándolo a un montón de cosas también, porque no solamente a objetos, digamos, del sistema solar, sino que también, por ejemplo, estamos involucrados o vamos a estar involucrados en unos estudios de aerosoles en la atmósfera terrestre para diferenciar diferentes tipos de pólenes, por ejemplo, que viene muy bien para los temas de salud. También estuvimos, digamos, haciendo un estudio de viabilidad de ver si se podía determinar determinadas infecciones de células en la sangre a través de ese mismo laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, la anemia falciforme. Como los glóbulos rojos sufren desviaciones de lo que es la estructura normal, como toroidal de un glóbulo rojo, sino que se por la mitad, entonces quedan como una especie de hoces. Como de media luna, ¿no? En forma de hoz. Media luna. Entonces, eso se puede, en teoría, podríamos detectarlo con el laboratorio que tenemos. O sea, que es una cosa ya interdisciplinar, no solamente afecta, digamos, a estudios del sistema solar, sino que ya se está, digamos, pues pasando a otros objetivos también, ¿no? Claro, eso es muy llamativo, porque esas mismas técnicas se pueden utilizar para el espacio o se pueden utilizar para la vida diaria o para la medicina. Prácticamente, cuando uno empieza a estudiar una cosa, no sabe en qué va a acabar. Empiezas por aquí, pero claro, después ya dices, pues esto se podría hacer tal cosa, esto tal otra. Entonces empieza uno a diversificar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya el equipo que tenemos aquí cada vez es más grande, y bueno, y cada vez tenemos más. También ahora tenemos interés en estudios de discos protoplanetarios y cosas de este tipo, también asociadas a los fenómenos de scattering, dispersión de luz por partículas. Ves que podemos aportar también nosotros en ese campo, porque muchos estudios se hacen considerando solo partículas esféricas que no existen en la naturaleza, salvo en las gotas de lluvia y casi tampoco. O sea que hay que aplicar técnicas bastante más avanzadas, ¿no? Para el análisis de esos granos de polvo, porque no son esféricos, entonces hay que usar técnicas avanzadas. En fin, que tenemos ahí bastantes cosas para ya veo. De hecho, yo he ido tomando notas. A algunos de tus compañeros voy a ir llamando para que sigáis ampliándonos estas cosas. Sí. Una última cosa, ¿qué le dirías a un estudiante que está pensando, digamos, meterse en este tema? Pues, bueno, pues yo le diría que si realmente le gusta, pues que haga lo posible por entrar donde sea, y bueno, y que trabaje todo lo que pueda, y porque al final hay que trabajar mucho, ¿no? Para sacar las cosas, no es sencillo, y estudiar mucho. Pero bueno, después es muy satisfactorio, porque cuando ves que has desarrollado, por ejemplo, un modelo y ves que puedes explicar comportamientos de algún sistema físico con el modelo, pues realmente es satisfactorio, ¿no? Es decir, bueno, esto se comporta de esta manera por esto y por esto, ¿no? Entonces eso está muy bien. Desde el punto de vista, si que le gusta la investigación, pues tiene esos beneficios, ¿no? Hombre, después también se pasan malos ratos porque ves que el modelo no converge, y entonces pues te cabrea y tal, ¿no? Pero ya empieza a darle vueltas y dice, bueno, es que a lo mejor hay que cambiar hay que cambiar lo otro, ¿no? Sí, claro, la investigación está llena de fracasos que nunca se publican y por lo tanto parece que no existen, ¿no? Pero son más fracasos que éxitos, muchos más. Muchos más, que da una idea. La mayoría de los días es puro fracaso, después ya hay algunos días que van bien. Sí. Bueno, eso sirve para que nos hagamos una idea de la realidad de la investigación, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esas noticias rimbombantes en televisión de cuando se tiene éxito, pero no nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás, que no saldrán jamás a la luz simplemente porque lo que pensabais al principio que podía funcionar no funcionó. Bien, bueno, pues ahí quedan las recomendaciones para los que nos escuchan, sean estudiantes o no. Yo lo que
digo es eso, que si tienen realmente interés, que persigan el objetivo, porque de una manera o de otra lo van a alcanzar, ¿eh? O sea, si tienen interés y si estudian y si se proponen una cosa, lo van a conseguir seguro. De acuerdo, pues nada, aquí nos despedimos. Bueno, es un hasta luego porque has abierto, digamos, el melón de un montón de temas que nos gustaría charlar en un futuro. Así que ya iremos poniéndonos en contacto y que nos pongas en contacto también con algunos colaboradores tuyos para que nos vayan explicando esas cosas. De acuerdo, pues nada, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Fernando Moreno Dambila, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias, Fernando, y un abrazo. Pues de nada, un abrazo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar